sus micrófonos muteados. Recuerden tener el micrófono muteado para que no hayan interrupciones y para que los demás siervos de Dios, líderes, hermanos, puedan tener, ¿no es cierto?, la grabación sin ninguna interrupción. Bueno, hemos visto, bueno, lo primero que vimos fue la capellanía, la primera capellanía de la historia, ¿sí?, que es la de San Martín de Tours. Después vimos la capellanía que encontramos en la Biblia, que es la de José, ¿sí?, donde hemos declarado que José fue 2000 años antes que San Martín de Tours, capellán bíblico. O sea que entendemos que este ministerio hace más de 4000 años que ya está establecido en la Biblia, ¿sí?, en la palabra de Dios. También entendimos algunos conceptos de capellanía, ¿no es cierto?, que debemos tener, o por lo menos una idea en nuestra mente que debemos tener, y debemos entender, ¿no?, cuáles son los conceptos de capellanía que tenemos nosotros. Todas estas cosas son muy importantes. Después vimos la diferencia entre un equipo de trabajo y un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, y cómo el capellán se debe ir formando en el tiempo. Y vimos la clase pasada las capellanías creadas por ley, ¿no es cierto? Las primeras leyes que vimos fueron leyes internacionales, tratados internacionales, convenios internacionales que se aplican, ¿no es cierto?, a toda la humanidad, a todo el mundo. Esto se aplica en todo el mundo, ¿sí? Ustedes me dicen, no, pero esto no se escucha en otros lados. Sí, en otros lados se escucha que se aplican los tratados, los pactos, los convenios internacionales, y está ahí, ¿no es cierto?, la ONU, está la OEA, que es el organismo, son las organizaciones, ¿no es cierto?, de los estados americanos. En esta oportunidad vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es las leyes que tenemos nosotros en Argentina, que están a favor, ¿no es cierto?, o hablan, ¿no es cierto?, a favor de lo que es la asistencia espiritual, ¿sí? En Argentina tenemos algunas leyes, ¿sí?, que están a favor de la iglesia y que vos tenés que conocer, o por lo menos saber que existen, y a la hora de decir, mire, yo vengo a ejercer este derecho necesito que se respete, ¿no es cierto?, la decisión de la familia, de la persona, de esto que está acá, porque, bueno, verdaderamente vine a hacer una tarea, un trabajo. Y ante eso, verdaderamente podemos encontrar oposición, pero cuando saben que nosotros sabemos y que ellos saben o no saben, verdaderamente a la luz de la ley se ve, queda evidente, está la evidencia, ¿no es cierto?, de que verdaderamente usted puede en ese momento llevar a cabo el trabajo espiritual al cual fue convocado, ¿sí? Si te convocan para una tarea, ¿no es cierto?, de una situación límite, uno puede ir, y más allá de todo lo que uno es, puede invocar todas estas cosas, y uno puede decir, bueno, a través de ello no vamos a entrar en un conflicto de leyes con las guardias y con estas cosas, ¿no? O sea, bien, vimos el Pacto de San José de Costa Rica, vimos lo que dice la OEA, vimos lo que dice los derechos humanos de la Corte Interamericana, de los derechos del hombre, vimos lo que dice la ley 23458. ¿Saben? Algo importante, me llamó una pastora, me comentó que ella era misionera y que nunca le hablaron de estas cosas, y pasó situaciones bastante delicadas, ¿no es cierto? Y me comentó, dice, a mí nunca me prepararon en las misiones sobre esto. ¿Mm? ¿Y cuántas cosas por ahí podrías haber
sorteado o tal vez haber manejado una situación. Y bueno, lamentamos que sea así, ¿no? Nos preguntamos y nos replanteamos por qué en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, pasen estas cosas. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque rechazó la sabiduría. ¿Mm? Entonces, cuando rechazamos estas cosas, verdaderamente la culpa no es mía, ni tampoco la que o del que me envió. Seguramente el que me envió tampoco la sabía, pero a veces nosotros debemos instruirnos un poco más, debemos verdaderamente investigar, ¿no es cierto? Una de las cosas de mi misionología es poder saber, investigar a dónde vamos, a esa tierra, cuál es la cultura, cuánta población hay, cuáles son las religiones, cuál es la moneda que está en ese lugar, qué idiomas hablan, cuál es su cultura. Es lo mínimo. Si yo me voy a meter en otro territorio que no conozco, lo mínimo que tengo que hacer es por lo menos estos ABC de la misionología. En esta noche vamos a ver estas leyes. Debemos entender que hay capellanías en las fuerzas de seguridad de las naciones, de la nación, de nuestro país. Estas capellanías están creadas por ley, ¿sí? Tanto la policía bonaerense, el servicio penitenciario bonaerense, eh, la federal, ya sea la Policía Federal o el Servicio Penitenciario Federal. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que las fuerzas de seguridad de nuestra nación, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, tienen en estas fuerzas de seguridad de la nación, tienen sus capellanes. Esos capellanes son capellanes de la religión oficial, ¿sí? De ellos, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, se desprenden dos fuerzas muy importantes que son la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, ¿sí? Estas fuerzas también tienen su ley orgánica, su carta magna y también tienen capellanes, ¿no es cierto?, en las fuerzas que hacen, ¿no es cierto?, carreras dentro de estos sistemas de fuerzas de seguridad. Después viene la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, y después vienen las policías provinciales, ¿sí?, y municipales. Todas estas fuerzas ahí en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, muchas de estas fuerzas de seguridad tienen capellanías, ¿sí? Tienen capellanías, tienen capellanes. Algunos están por incluir en este tiempo, alguno que otro credo, ¿sí? Alguno que otros credos, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la ley 24660, que es una ley nacional. Esta ley fue creada en el año 1996 por los famosos hermanos Joclender, ¿sí? Estos hermanos Joclender hicieron lo que es la progresividad de la pena, ¿sí?, dentro de las cárceles de Argentina y bueno, son muy conocidos porque son asesores de las Madres de Plaza de Mayo y otras cosas más. Una consulta, pastor, ¿puede ser? Espere que termino la clase, así me hace la consulta, por favor, pastor. Estas leyes nacionales, esta ley número 24660, anote la pregunta, después me la hace, por favor. Habla sobre la asistencia espiritual en las cárceles nacionales y que algunos servicios penitenciarios provinciales, ¿sí?, la han adoptado para su régimen penitenciario. Después tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26
657, que incluye también lo que es, habla en un artículo de la salud mental y habla en un artículo de la asistencia espiritual, que enseguida se los voy a comentar. Leyes provinciales como la 7846, la 7998, la 8173 de la provincia de Mendoza, hablan sobre la asistencia espiritual en las cárceles y en los hospitales. Recuerden que todo este material se lo voy a compartir después del término de clase en el WhatsApp de tarea de la segunda promoción de capellanía. Voy a leer brevemente, lo que dice la ley 24660. Esa ley es una ley que garantiza los derechos de las personas privadas de libertad, y con cada cosa que estos famosos hermanos han escrito, han puesto, ¿no es cierto?, artículos ahí, y llegaron, ¿no es cierto?, derecho a que se respete la educación, derecho a que se respete la visita, artículo, derecho a que se respete un régimen progresivo de la pena. Por eso vas a ver internos que van a entrar hoy, dentro de poco van a tener fase de confianza, después van a tener periodo de prueba, después van a tener una salida eventual a la calle, después van a tener una libertad asistida. Bueno, de eso se trata esta ley. Pero también los hermanos Joclender incluyeron la asistencia espiritual. Y esta la encontramos en el capítulo número 10 de la ley, en los artículos 153 al 157. Estos artículos prácticamente están casi en el Servicio Penitenciario Federal, está porque se aplica, porque es una ley nacional de fondo, ¿sí? Y en muchos servicios penitenciarios provinciales del país también lo tienen añadido, lo tienen, ¿no es cierto?, lo aplican, ¿no es cierto?, en su sistema, porque, bueno, no tienen ley orgánica propia. Estos artículos del 153 al 157 dicen lo siguiente, lo voy a leer, solamente me voy a detener en dos para ser muy puntual. Dice: el interno tiene derecho a que se le respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se le facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto con personas, ¿sí? Y por otros medios, autoridades con representantes del credo que profese, reconocidos e inscritos en el Registro Nacional de Culto. Acá incluye a la 21745, que es la ley de culto de la Nación Argentina, ¿sí? Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho. Perfecto. El interno se le será autorizado, dice, en la medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando en liturgias, ceremonias, se le otorguen libros de piedad, por eso tienen la Biblia los presos, ¿no? Libros de piedad, de moral, porque nosotros vamos a enseñar moral y ética, porque entendemos que una persona que está en la cárcel, más allá de la situación que lo llevó a estar ahí, ha caído éticamente y moralmente. Su moral ha caído tanto que no puede caer más bajo de lo que cayó. ¿Se entiende? O sea, cayó tan bajo su moral y su ética que ha caído en lo más bajo que puede caer, que es la cárcel. Después de eso, la muerte. ¿Se entiende? Por eso cuando una persona está detenida y nosotros vamos a verla, lo primero que le vamos a infundir es ética, moral, cultura. ¿Sí? Por eso dice que pueden tener libros de moral que pueden practicar, por eso los internos participan de los bautismos, de la ceremonia, del culto, de la Santa Cena. Yo le doy hasta la Santa Cena a los presos. Algunos pastores me miran, pero ¿cómo le va a dar la Santa Cena? Yo hasta la Santa Cena le doy a los presos. Porque si lo hago partícipe del bautismo, también lo tengo que hacer partícipe del cuerpo. Claro.
O sea, es del cuerpo, pero no le doy el pan y que representa el cuerpo, ni tampoco la sangre que representa, no, es todo o no es nada. Libros de piedad, de moral, para intrusión de credo, para uso personal. Dice, en cada establecimiento se va a facilitar para el culto y las celebraciones reconocidos. En estos establecimientos penitenciarios se celebrará el culto católico en forma adecuada, en lo posible, de edilicia, de que disponga. Los capellanes de los establecimientos tendrán a cargo la instrucción religiosa y moral y orientación espiritual de los internos, incluso de los cultos no católicos que lo aceptaron. Entonces, nosotros entendemos que del artículo 153 al 157, nosotros verdaderamente podemos tomar el 153, el 154 y el 155. El 156 y el 157 quedan para los católicos. Nosotros tenemos 3 artículos que verdaderamente nos representan, ¿no? Y verdaderamente hacen que verdaderamente el otro culto que soy yo y que sos vos sea garantizado. ¿Sí? Es importante que lo sepas porque antes de que vos entres a una comisaría, antes de que entres a una correccional, antes de que entres al servicio penitenciario, ya sea de mujeres, de hombres, del mismo personal penitenciario, debes conocer esto. ¿Sí? Es importante la intrusión de todo esto y es importante que lo sepas. ¿Sí? Porque por ahí cometemos faltas que verdaderamente después no sabemos, este metió la pata y la metió a no más poder. Si yo les contara una por una, les contara todas las faltas que han cometido durante los 20 años que llevo trabajando prácticamente, las iglesias verdaderamente no terminaríamos más este asunto. Y lamentablemente, siempre a la cabeza del ranking de falta, los evangélicos somos los primeros. ¿Sí? Entonces, cuando los católicos se intruyen, por muchos años me vinieron y se quejaron, ¿por qué los evangélicos no se intruyen? ¿Por qué no se intruyen en las leyes? ¿Por qué no se intruyen en esto, en aquello? Nosotros lo hacemos. ¡Wow! Buenísimo. Y yo también he ido a dar clase en la pastoral penitenciaria católica. He ido a dar clase. He ido a dar instrucción a ellos. Por eso es importante que esta nueva generación esté instruida en todas las cosas, para que verdaderamente nuestra competencia, la competencia, verdaderamente el alcance que tengamos, cuando entremos en el terreno de nuestra capellanía, tengamos éxito y no fracasos. Lo hagamos verdaderamente, lo hacemos, sí, que sea con excelencia, con el conocimiento que nos dio el Señor. Aleluya. Dice la ley 26.657, ley nacional de salud mental, capítulo número 4, artículo número 7. Escuchen bien, capítulo número 4, artículo número 7 de la ley nacional 26.657 de salud mental, en el inciso F. En el inciso F dice, derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Las personas que están en situación límite de salud mental, ya sean de centros de día, de centros a donde están para desintoxicarse, de salud mental, de donde están internados, de lo que sea, en el capítulo número 4, en el artículo número 7, en el inciso F, dice que esa persona que está ahí tiene el derecho a recibir, pero también a rechazar la asistencia, el auxilio espiritual o religioso. Mirá qué interesante. O sea que cuando vos vas a un centro de día y te presentás y decís, no, pero yo estoy habilitado por esta ley también.
no te van a poder negar tu entrada. Pero si vos lo desconocés, no es que pará, le vamos a preguntar al director, le vamos a preguntar al médico, le vamos a preguntar al enfermo, le vamos a preguntar a quien sea, y cuando te fueron a dar una respuesta se terminó el día. Y vos te fuiste enojado, discutiste, peleaste. Pero a lo que voy es que los que trabajan ahí conocen todas estas cosas. ¿Saben todas estas cosas? Sí, las saben. Las tienen re claras. Saben todas estas cosas porque han sido instruidos en todo esto. Y no pueden desconocer estas actualizaciones. ¿Cuánto más nosotros que vamos a ir a ejercer ese derecho? Lo tenemos. Voy a llevar la palabra de Dios. Me parece genial. Me parece genial. Me mandó el Espíritu Santo. Excelentísimo. Pero no pequemos por falta de conocimiento. ¿Sí? Verdaderamente nuestro servicio que vamos a entregar tiene que ser totalmente un servicio, pero que sea impecable, hermanos. Que verdaderamente nosotros seamos, como dice el salmista, ese certero, ahí, paz. Claro. Mire usted, aquí viene a ver, a Juan nos pidió, acá está la derivación, acá está la solicitud, venimos por esto. No, pero mire que está bien. Pero la ley me dice esto. ¿Qué dice usted? Entonces, nosotros podemos verdaderamente coordinar con esas instituciones para que verdaderamente nuestro trabajo pueda ser un trabajo verdaderamente en orden y verdaderamente coordinado. No venimos a imponernos delante de las autoridades, venimos a acompañar a las personas que están ahí, pero también darle conocimiento a las autoridades que estas personas que están ahí tienen un derecho y que debe ser respetado porque nosotros venimos a ejercer ese derecho, a cumplir con ese derecho. La Ley Nacional 25855 es la Ley Nacional del Voluntariado Social de Argentina. Esta ley nacional habla sobre el voluntariado en todo el país, y habla sobre el voluntariado social. Esta normativa fue modificada en algunas oportunidades con la modificatoria de la 25855. Fue modificada en el 2004, en el 2010 y en el 2012. Fue reglamentada también con estas modificaciones en el 2004 y en el 2010. Y en la provincia de Buenos Aires tiene un decreto, el 750/2010, que es una modificatoria por el decreto 942/2017, que ha sido modificado hace poco. Pero es importante saber, ¿no es cierto?, lo que dice, porque es importante cuando nosotros vamos a hacer voluntariado a diferentes lugares. Es interesante que nosotros la googleemos y veamos y nos tomemos un poquito el tiempo para verdaderamente entender qué quiere decir. ¿Sí? Estas son algunas de las leyes nacionales que yo he querido compartir con ustedes. Después, en las provincias de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, en la provincia del Chaco y en la provincia de Resistencia, ¿sí?, hay 4 leyes provinciales, ¿sí?,
que hablan sobre la capellanía, ¿sí? Esas leyes provinciales nos hablan sobre la asistencia espiritual en esos lugares. Yo voy a citar solamente la de Mendoza. La de Mendoza. Hoy, para la gloria de Dios, el pastor Mariano Corbalán, que lo conozco, que es de La Rioja, después de muchos proyectos que estuvimos trabajando, ¿sí? Él ya era pastor capellán del Servicio Penitenciario de La Rioja y hoy ha sido creada la sección de capellanía evangélica en la provincia de Mendoza, en la provincia de La Rioja. O sea que Cuyo, ¿sí? Lo que es Mendoza, San Juan, San Luis y Mendoza, nosotros ya tenemos representantes en 3 provincias: Mendoza, La Rioja. En los servicios penitenciarios, en el servicio penitenciario de San Luis, está el pastor Mauricio Lucero, perdón. En el servicio penitenciario de La Rioja está el pastor Mariano Corbalán, que les acabo de comentar. Y en el servicio penitenciario de Mendoza estoy yo. Uno entró por derechos humanos, otro ha entrado por el trabajo de que ha llevado el pastor Mariano Corbalán, que es de La Rioja, que ha llevado el pabellón evangélico muy bien ahí en La Rioja, y eso le sirvió como testimonio para entrar al sistema penitenciario de La Rioja, y bueno, me consulta diariamente por todas estas cosas. Y la provincia de Mendoza, que tiene ley propia. Nosotros tenemos ley propia de capellanía. Tenemos la capellanía regulada por ley, no por derechos humanos, ni por resolución del servicio penitenciario. Nuestra capellanía es una capellanía provincial regulada por ley en nuestra provincia. Fue creada en el 2008 la ley de capellanía mayor, la 7846, la 7998 y modificada en algunos artículos también por la 9255. Estas leyes, también se adhirió a la 6513. Son 4 leyes: 7846, 7998, 9255 y 6513. Todas estas leyes hablan sobre la capellanía provincial de Mendoza, ¿sí? Donde el capellán mayor del Servicio Penitenciario de Mendoza, ¿sí? Es un capellán católico, y los capellanes auxiliares, ¿sí? Que somos nosotros, pueden ser de otros credos, ¿sí? Hay un sacerdote católico que es capellán, hay un diácono católico que es capellán, y yo, que soy pastor evangélico, soy capellán por ley. ¿Cuál es la diferencia en todas estas cosas? Que nosotros estamos desde el 2008. Y pase el gobierno que pase, nosotros seguimos adelante. No a través de la ley, gracias a la ley, gracias a Dios, no han habido acomodados políticos, porque esto no lo regula el servicio penitenciario ni tampoco los políticos de turno, porque gracias a Dios por estas leyes ya ha sido regulada toda la capellanía por completo, ¿sí? Y tenemos reglamentos internos y reglamentos generales, y gracias a Dios he podido participar en ello. Se han aceptado todas estas reglamentaciones que he hecho y compartido con los capellanes, y gracias a Dios se ha aceptado, aleluya, todas estas cosas. De hecho, fui el único pastor capellán del servicio penitenciario que le enseñó a Monseñor Dante Braida, que era obispo de Mendoza católico, durante 3 miércoles seguidos en el arzobispado de Mendoza. Le enseñé la ley, como les estoy enseñando a todos, de pe a pa.
Y cuando se paró, el obispo este de Mendoza se paró delante de todos los sacerdotes católicos, que eran como 300, dijo, ustedes me pedían la ley y me pedían el reglamento de la ley, pero el único que me la enseñó fue un pastor evangélico. ¿Saben una cosa? Yo pensé que en ese momento iba yo a la hoguera. Sentí un calor. El calor que sentí no fue del fuego del Espíritu Santo, les puedo asegurar. Y digo, yo me miraban con una cara y dije, uy, Señor, todavía soy joven. Pero ese obispo es el que está hoy como obispo de La Rioja. Y gracias a ese testimonio fue una bendición para el pastor de La Rioja. Cuando nosotros hacemos cosas no para beneficio propio, sino para afectar el evangelio de Cristo. Y el beneficio no me lo llevé yo. Fue una bendición para el pastor de La Rioja, porque tuvo las puertas abiertas. Y porque cuando llegó el obispo allá, me dijo, ¿sabes qué? Hay un pastor allá, un pelado allá en Mendoza que me enseñó todas las cosas. Y aceptó que verdaderamente haya un pastor evangélico en una capellanía evangélica en La Rioja. ¿No es un fruto de la iglesia eso? ¿Del cuerpo de Cristo, mi amado? Yo podría llevármelo, yo podría decir, no, todo eso de Marco. No, querido, eso lo hizo el Señor. ¿Eh? Eso lo hizo Dios. Pero uno, gracias a estas instrucciones y gracias a que nos preocupamos verdaderamente en crecer. La Biblia dice que Cristo crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios, pero delante de los hombres también. Debemos crecer delante de los hombres en el conocimiento también. Porque hoy tenemos tantas leyes que nos están avasallando y que están en contra de la familia y que están en contra de los principios de Dios y que están en contra de tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos hoy en algunas cosas nos llevan la delantera. No, porque verdaderamente han ejercido sus derechos y la iglesia debe ejercer los suyos también. Y no podemos ir desconociendo todas estas cosas. Debemos ir y hablar con propiedad. Aleluya. Hablar verdaderamente con conocimiento. No puedo. Con razón nos meten el dedo en la boca en tantas cosas. Y verdaderamente salimos replanteando, no, la verdad que yo hasta a esta reunión tendría que haber entendido esto, aquello y esto otro también. ¿Y por qué no lo hiciste antes de la reunión, amado? Para no pasar vergüenza. Aleluya. También la provincia de Mendoza cuenta con una ley que es la 8173, que quiero que escuchen bien, por favor. Quiero que escuchen bien. Esta ley la compartí ahí un día ahí en San Luis, en la provincia de San Luis. Dice, autorizar a los ministros pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas e inscritos en el Registro Nacional de Culto, la 21745 de la Nación, y que acrediten tal condición, acceder a los efectores de salud público, privados, estatales o no, para brindar asistencia espiritual a las personas que los deseen recibirla. O sea, hay herramientas las cuales nosotros podemos utilizar que verdaderamente nos ayudan para para cumplir con la misión, para cumplir con nuestra misión. Aleluya. Ya estamos terminando, porque seguramente van a haber preguntas. O sea que yo entiendo que el derecho, el objetivo que tiene el derecho es un conjunto de normas que establece el Estado, donde instruye leyes, reglamentos, resoluciones, etcétera, 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 para que se cumplan con estos derechos. O sea, el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren estas facultades. Usted tiene una facultad
ejercer el derecho y la persona a recibirlo. Es interesante saberlo. Sí, sí, es muy interesante. Ah, mira, me da el deber, me da la responsabilidad, me da la facultad. Voy a ejercerlo, pero bien, no mal. Ya hemos hablado que hay muchos que han, ¿no es cierto? Cuando hablamos de José, que él lo hizo con responsabilidad, que verdaderamente lo hizo con responsabilidad, que el jefe de la cárcel confió en José porque vio en él que la gracia y la misericordia de Dios estaban sobre él, estaban en su vida, y que José no dijo, ah, bueno, hoy que no coman los presos, no me hago ningún problema. No, lo ejerció con responsabilidad, con conciencia, inspiró seguridad, confianza. Esta persona es segura, es confiable, verdaderamente puede hacer un trabajo adentro de la cárcel, puede hacer un trabajo en los hospitales, puede hacer un trabajo verdaderamente responsable, porque verdaderamente inspira confianza, inspira seguridad. Es una persona confiable, responsable, porque de irresponsables ya estamos llenos. Ahora somos una generación de capellanes responsables, que verdaderamente no vamos a tomar una tarea, ¿no es cierto? Ah, sí, cumplí, ya está. No, es una tarea importante, es una tarea verdaderamente que vamos a hacer una tarea, una función, vamos a cumplir una función que verdaderamente va a transformar vidas y corazones fuera del ministerio. Aleluya. Y muchas veces nosotros pensamos, vamos a ir allá, vamos a ir acá, vamos a ir a esto, vamos a ir al otro, y vamos a ir a los hospitales que ya han sido evangelizados 10.000, 20.000, 50.000, 899/1000 veces. Y vamos a ir a la grande, ahí, a la cárcel más grande, y vamos a donde ya fueron 20.000, 50.000 veces. Y vamos a ir a los geriátricos más. Y yo me pregunto, bien una pregunta, cerca de mi casa, ¿cuántos geriátricos hay? ¿Y cuántos hospitales hay o policlínicos, clínicas? ¿Cuántos centros de día hay cerca de mi casa? ¿Acaso no hay necesidad ahí de Dios? ¿Acaso no puedo ir a ejercer la facultad del derecho de la asistencia espiritual ahí? ¿Acaso los enfermeros que trabajan ahí, los profesionales que trabajan ahí, no necesitan a Cristo? Aleluya. ¿Puedo ir a la cárcel? Sí, querido, no hay problema. Pero a la vuelta de tu casa hay una comisaría. No hay personas que están presas ahí. No hay uniformados que están presos, también uniformados presos. Porque no conocen. ¿Por qué están presos? Porque no conocen la libertad que hay en Cristo. Y que vos conocés. ¿No necesitan ellos también esta bendición? Entonces debo replantearme y decirme, che, cerca de mi casa, ¿cuántos lugares hay donde verdaderamente necesitan de que este derecho, esta bendición, llegue también a ellos? A veces pensamos en la grande, pensemos en los chicos también, que necesitan, en los lugares donde verdaderamente, no, ¿para qué vamos a ir ahí si estos son 3, 4 pelagatos? Y esos pelagatos no necesitan vivir una vida eterna con Cristo. ¿La necesitan o no la necesitan? Sí, la necesitan. No vale, aleluya, no vale un alma más que todo el oro del mundo. Aleluya. ¿Cuánto oro hay en el mundo? Un montón. Hay millones y millones de lingotes de oro. ¿No vale esa alma más que todo eso? ¿No hacen fiesta los arcángeles y los ángeles y los querubines y los serafines? Aleluya, cuando un pecador se arrepiente. Por eso, mis amados, es importante entender todas estas cosas y verdaderamente entender que cerca de mi casa también hay una necesidad donde yo puedo ir a ejercer este derecho, esta bendición. ¿Mm? Pensamos en los grandes. Sí, los grandes han pensado 10.000 antes que vos. ¿Qué hicieron? No tengo ni idea qué habrán hecho. Algunos han dejado un buen testimonio y algunos han dejado un testimonio que más vale ni siquiera mencionarlos.
Pastora Juana Sepúlveda, ¿se puede mutear, por favor? Por eso debemos verdaderamente entender de que Dios nos está dando todas estas herramientas. Isaías dijo, vos pensás que ese lugar de la tienda donde vos estás es solamente ese lugar donde estás. No, empecé a extender las estacas. Empecé a estirarlas. Empecé a extender esas estacas, porque verdaderamente la tienda se va a levantar y verdaderamente va a empezar a ver, no es solamente los que están ahí adentro, abrí, porque verdaderamente hay mucha más gente, aleluya, que necesita alcanzar la misericordia y la gracia de Dios y la salvación de Cristo. Dios te bendiga en esta noche. Que el Dios de paz esté con vos. Bendigo tu vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por cada uno de tus siervos que están ahí tomando esta clase, donde nos habla de las capellanías creadas por ley y las leyes que le has dado al cuerpo de Cristo para poder ejercer nuestra misión. Entendemos, Señor, que nos has dado una facultad. El Espíritu Santo nos ha capacitado para ejercer ese derecho, ese deber. Pero ahora te pido, Padre, que podamos mirar con esos ojos que solamente vos mirarías. Que podamos mirar, Señor, aquellos que están cerca, esas instituciones, esos hogares, esos lugares que están cerca de nuestros domicilios. Y que verdaderamente entendamos que tal vez han sido dejados de lado porque verdaderamente ahí hay poca gente para atender. Seguramente si vos estarías en la tierra, serían los primeros lugares que atenderías. Padre, ayúdanos a que podamos mirar con tus ojos, a que verdaderamente el amor de Cristo sea llevado a todos los lugares. Primeramente quiero comprometerme a llevarlo a los lugares que están cerca de mi casa. Tu palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, si en lo poco, porque siempre quiero pensar en eso grande, seguramente en lo grande, Ramantoko Masama Kita, aleluya, vos lo tenés para mí también, seguramente que sí. Pero tu palabra dice, si en lo poco fuiste fiel. Ayúdame a ser fiel en eso poquito, Señor. En lo poquito poder hacerte fiel y hacerlo bien. Seguramente vos, Padre Celestial, me vas a poner en lo mucho de tu gracia. Gracias te damos por esta clase, Señor, y por cada uno de mis consiervos y mis consiervas. En esta noche los bendigo, Señor. Tu gracia sobre ellos. Renuévales, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, renueve sobre nuestras vidas todo nuestro ser y también, Señor, nuestra mente y nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque es tu restauración sobre el cuerpo de Cristo y confiamos, aleluya, de que tú lo harás y a través de esta nueva generación de capellanes te moverás y tu gloria, Señor, estará en ellos, Señor, hoy más que nunca. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Gracias, amados. Hay una tarea que les voy a dar. No van a zafar de esto. En la clase, en la promoción número 3, ¿qué nos prometieron, mi amor? Cordero, lechón. Una pastora de Ushuaia me dijo, le voy a mandar un cordero, pastor. Esa pastora ya tiene todo el completo. ¿Sí? Otros pastores, ¿cómo se llaman los pastores?
No tengo ni idea cómo se llama. Dijeron, Le pastor, cortan al le vamos a mandar un costillar. Ah, sí, Ellos tienen casi completo el curso. Después, ¿qué otros más? alfajores. No, el de los alfajores es el pastor Diego, que está ahí, que no me ha mandado ninguno todavía. Pero bueno, creemos que vienen en camino. No sé en qué camino han agarrado, pero bueno, ya algún camino han agarrado. Que el Señor les bendiga. La única tarea que les voy a dar, completando lo que es la clase de capellanías creadas por leyes, ya sean internacionales, nacionales, provinciales o municipales, es que ustedes investiguen. Debo investigar en mi provincia qué ley hay a favor del cuerpo de Cristo. Debo investigar en mi provincia qué leyes hay a favor del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de un cuerpo acá, ¿sí? No estamos hablando de esos nómadas que se aíslan y son ermitaños. No, no, estamos hablando como cuerpo, ¿sí? En la provincia de San Luis ellos tienen la ley de igualdad de culto desde el año 2004. Es la única ley de igualdad de culto en todo el país. Es impresionante. Así que siempre decimos nosotros que San Luis es una república aparte. Con amor lo decimos. Pero no se enojen nuestros amados conciervos de San Luis. Pero es verdad. Yo en febrero de este año, el 2 de febrero de este año, tuve una audiencia con legisladores nacionales, diputados, senadores nacionales, provinciales, asesores de la nación, provinciales, diputados provinciales, y mencioné como 4 veces que San Luis y los diputados y senadores me decían, no, bueno, San Luis es un país aparte. Ellos saben que lo son, pero bueno, claro, porque es la única provincia que tiene igualdad de culto, que es tremendo, ¿no? ¿No? Las otras provincias, nosotros todavía tenemos, ¿no es cierto? Todavía nos regimos por la 21745, que es la ley de culto esa nefacta que nos habla desde Videla hasta la fecha, que es la ley de culto. Bueno, amados, que el Claro, la Señor nos bendiga. grabación, Sí, sí, doctor. Sí, doctor.